Conceptos de condicionamiento clásico en los campos básico y aplicado. Un ensayo de Andrés M. Pérez Acosta y Julio Eduardo Cruz. Resumen. El condicionamiento clásico, lejos de tener una clara y única definición, se presenta en la literatura psicológica básica bajo múltiples conceptos basados en diferentes corrientes epistemológicas, tanto de la psicología como de las neurociencias. El objetivo principal de este artículo es presentar un análisis de la literatura acerca de condicionamiento clásico con el fin de discernir los conceptos explícitos o implícitos tanto en el campo básico como en el aplicado, el último principalmente en lo referido a las aplicaciones clínicas, psicoterapia. Se detectaron cuatro conceptos bien diferenciados de condicionamiento clásico. Uno, reflexológico, original, pavloviano. 2. Conductista, liderado por B. F. Skinner. 3. Cognoscitivo, liderado por R. I. Rescorla. Y 4. Neurobiológico, liderado por Eric R. Kandel. Los dos primeros se refieren más Los dos primeros se refieren más al condicionamiento clásico como método, mientras que los dos últimos se refieren al condicionamiento clásico como proceso. En la literatura psicológica clínica, los conceptos son más implícitos que explícitos. Además, tales conceptos son más de tipo reflexológico o conductista que cognoscitivo o neurobiológico. Las aplicaciones detectadas bajo esos conceptos han sido las terapias aversivas y el recondicionamiento bajo bajo el concepto reflexológico, las terapias de exposición bajo el concepto conductista, la formación de preferencias del consumidor hacia marcas publicitarias bajo el concepto cognoscitivo y el condicionamiento del sistema inmunológico bajo el concepto neurobiológico. A partir de este análisis conceptual se sugiere partir siempre de un ejercicio de identificación del concepto de condicionamiento clásico que se va a seguir con el fin de efectuar futuras intervenciones clínicas o en cualquier otro campo más precisas y efectivas. El condicionamiento clásico es uno de los procesos más tempranamente estudiados y teorizados en psicología. Igualmente sus aplicaciones surgieron hace largo tiempo y en la actualidad abarcan múltiples problemas médicos y comportamentales que van desde las fobias hasta el abuso de drogas psicoactivas. En los textos de psicología, el experimento original de Pavlov ha sido tan macerado que el condicionamiento clásico se ha convertido en una caricatura simple del control ambiental sobre la conducta. A pesar de que pasaron más de 75 años de la publicación de la primera versión en inglés de los reflejos condicionados, pareciera que muchos estudiantes y profesionales de la psicología no entienden que el condicionamiento clásico ya va mucho más allá de Pavlov y los reflejos condicionados. No obstante,
consideraremos, no obstante, consideramos que la literatura misma también se ha encargado de fomentar el estereotipo. En esta revisión se pretende ir más allá de los ejemplos típicos de condicionamiento clásico, tan básicos como aplicados, para desentrañar las múltiples definiciones de este proceso que han surgido como producto de la investigación, pero que en la literatura permanecen subyacentes en gran parte. Este ejercicio conceptual y teórico sería algo estéril si no se comprende la importancia que tiene para un psicólogo clínico o un experto en modificación de conducta el tener claridad conceptual y teórica acerca de las técnicas que utiliza. La variedad de procedimientos reportados en textos y revistas especializados no debe confundir al aprendiz en clínica o modificación y hacerlo caer en un enfoque tecnofílico a la hora de hacer intervenciones. Es necesario partir con una mínima claridad conceptual y teórica, en este caso acerca del condicionamiento clásico. Los conceptos y teorías del condicionamiento clásico se han multiplicado a lo largo de este siglo, pero los autores hasta ahora no sabemos de algún esfuerzo sistemático por identificar los orígenes de esta diversidad. Problema y objetivos de la revisión. En un texto de psicología del aprendizaje muy usado en América Latina, se resumen las principales características del condicionamiento clásico. Autores: Pavlov. Origen de la respuesta desencadenada por el estímulo. Procedimiento: el esfuerzo se presenta siempre después del estímulo condicionado, cualquiera que sea el comportamiento del organismo. Sistema nervioso autónomo. Respuesta: viscerales, voluntario o no, involuntario, asociación de estímulos, leyes de contigüidad, RC y RI iguales siempre. Influencia de refuerzo parcial, disminuye la fuerza de respuesta. 2 años después de la publicación de la 16ª edición del libro de Ardila, Luis Aguado, psicólogo del aprendizaje animal, afirmaba: no deja de ser paradójico que la evidente cognitivización de la actual psicología del condicionamiento y en general de la psicología del aprendizaje animal se inicia precisamente en el ámbito del condicionamiento pavloviano, tradicionalmente considerado como una forma de aprendizaje simple y mecánica, explicable en términos de contigüidad y transferencia de reacciones reflejas. Diversos hallazgos empíricos han hecho que las concepciones acerca de las condiciones suficientes para el condicionamiento y de los contenidos de asociación resultante hayan ido alejándose de los principios simples de la contigüidad y de la conexión ER para acercarse a formulaciones que, por el contrario, tienen en cuenta las condiciones de procesamiento de los estímulos y su influencia en el aprendizaje de relaciones entre los mismos. Es notable el contraste en las concepciones de condicionamiento clásico en estos dos textos básicos. Mientras que en el primero se afirman
se afirman características como respuestas autónomas, contigüidad y proceso involuntario. En el segundo se ataca el concepto anterior y se liga el condicionamiento a cognición, procesamiento de información y contenidos resultantes de asociación. Aguado asegura un cambio de la concepción, pero este no ha tocado aún el ámbito aplicado. En el caso de la terapia aversiva contra el alcoholismo, el mismo procedimiento basado en la concepción refleja pavloviana se ha usado desde 1935. De forma similar, la desensibilización sistemática de Wolpe se seguía utilizando la década pasada, manteniendo el principio de contracondicionamiento de respuestas autónomas para combatir diversos tipos de fobia. En ambas técnicas, aversiva contra el alcoholismo y de sensibilización sistemática, se han reportado éxitos y fracasos, pero es posible que adoptando una concepción más compleja, por ejemplo, cognoscitiva, las técnicas resultantes sean más efectivas y reporten menos errores, pero eso no ha sido probado. Por ahora, los glosarios de nuestros textos universitarios se sostienen en la vieja concepción. Condicionamiento clásico, método ideado por Pavlov, mediante el cual se asocia un estímulo condicionado con otro incondicionado. En este procedimiento se presentan dos estímulos con estrecha proximidad temporal. El primero, o EI, produce un reflejo. Después de un cierto tiempo de ensayos, también el segundo, o EC, adquiere la cualidad de producir un reflejo semejante. Retomando las consideraciones anteriores en su totalidad, se plantean los siguientes problemas. Existen diversas concepciones de condicionamiento clásico que permanecen subyacentes en la literatura psicológica. 2. Al parecer, los textos de psicología del aprendizaje y terapia del comportamiento se mantienen en la concepción original pavloviana. 3. Los futuros terapeutas retoman la concepción pavloviana para sus intervenciones y no revisan sus técnicas a la luz de nuevas teorías y conceptos. Teniendo en cuenta esta problemática, los objetivos del presente trabajo fueron los siguientes. Primero, examinar los conceptos de condicionamiento clásico a nivel básico. 2. Diferenciar los enfoques epistemológicos de estos conceptos. 3. Identificar los conceptos y enfoques de condicionamiento clásico en las técnicas de intervención clínica que hagan uso de sus principios. 4. Hacer un balance teórico práctico que pueda ser sugerente para los estudiantes y profesionales de la psicología. Metodología. La revisión bibliográfica efectuada consta de dos partes. A. Parte básica. Se revisaron obras originales de los principales investigadores y teóricos del condicionamiento clásico. B. Una parte aplicada que contó con diferentes fuentes de referencia. 1. Libros de psicología del aprendizaje y del comportamiento. Por ejemplo, Donhan, Mansur. 2. Resúmenes localizados en el banco de datos. PhysiLit de la American Psychological Association. Por ejemplo, Hiramoto, Rich y Son. Ellsworth, Siegel. 3. Artículos comprensivos de condicionamiento clásico. Turkheim. 4. Textos de psicología clínica y de modificación de las conductas, tales como Tarlow, Hall and
Ginsberg. Marx, 1991. Resultados. Conceptos en el campo básico. A partir de la revisión de las obras originales se encontraron 4 conceptos diferentes, cada uno bajo un enfoque epistemológico y disciplina científica particulares. Concepto reflexológico. El trabajo de Pavlov se ubica en la tradición objetivista reflexológica que dominó la investigación fisiológica en Rusia a finales del siglo pasado y comienzos del presente. Dentro de esta tradición se encontraban otros fisiólogos como Iván Chenov y Vladimir Betcherev, quienes estudiaron otras áreas de la disciplina. El término objetivista se refiere al énfasis en el estudio de los procesos fisiológicos objetivos y observables de una manera rigurosamente controlada. Debido a esta orientación, Pavlov despreciaba el trabajo de los psicólogos de su tiempo por mantenerse dentro de la especulación filosófica. El enfoque es también reflexológico porque la unidad de análisis propuesta para la fisiología era el reflejo, pero no el reflejo como se entiende actualmente, sino como toda conexión entre estímulos ambientales y respuestas del organismo. Así, el cerebro se convierte en el coordinador de todos los reflejos mediante la actividad nerviosa superior. Pavlov en particular estudió una parte de esta actividad nerviosa superior, aquella adquirida en oposición a la innata por medio del método de los reflejos condicionados, y lo describió de la siguiente forma. Ahora pasaremos a considerar las condiciones bajo las cuales se establecen nuevos reflejos condicionados o las nuevas conexiones de las vías nerviosas. El requisito fundamental es que cualquier estímulo externo que sea la señal de un reflejo condicionado se sobreponga a la acción de un estímulo absoluto. En el experimento que yo he elegido, la comida es el estímulo absoluto. Ahora, si al tomar la comida el animal este momento coincide con la acción de un estímulo neutral que hasta este momento no había tenido relación con la comida, el estímulo neutral adquiere por esa coincidencia las propiedades de desencadenar en el animal la misma reacción que la comida. Este fue el caso del perro empleado en nuestros experimentos en el metrónomo. En diferentes reacciones este animal fue estimulado por el sonido del metrónomo e inmediatamente se le presentaba comida. Aquí el estímulo sonido del metrónomo neutral por sí mismo se sobrepuso a la acción del reflejo alimenticio innato. Nosotros observamos que después de varias repeticiones de la combinación del estímulo, el sonido del metrónomo adquirió la propiedad de estimular la secreción salival y evocar reacciones motoras características del estímulo alimenticio. En síntesis, el cierre de comilla. En síntesis, el condicionamiento clásico en su primera versión es un método experimental que permite la creación de nuevos reflejos que enriquecen la actividad nerviosa superior concebida desde el enfoque objetivista reflexológico de la fisiología. Concepto conductista. A pesar del desprecio de Pavlov por la teoría y métodos de los primeros sucesores de Hume y William James, fue precisamente entre los psicólogos, especialmente los primeros conductistas norteamericanos, que los hallazgos de Pavlov tuvieron más acogida. Inicialmente, Watson protagonizó una verdadera revolución en psicología, influido por el método pavloviano.
de los reflejos condicionados, pero fue Skinner quien consolidó una disciplina científica de interés psicológico denominada análisis experimental del comportamiento bajo el enfoque conductista radical, el cual dominó la psicología del aprendizaje durante varias décadas. Dentro del análisis experimental del comportamiento, el condicionamiento clásico fue reconceptualizado conductualmente a partir de la versión pavloviana de los reflejos condicionados. Bajo la perspectiva conductista, el condicionamiento clásico o tipo S se convirtió en una operación de reforzamiento o extinción de conductas respondientes. Comilla, ley del condicionamiento tipo S, la presentación aproximadamente simultánea de dos estímulos, uno de los cuales, el estímulo reforzante, pertenece a un reflejo existente que en dicho momento posee alguna fuerza. Puede producirse un aumento en la fuerza de un tercer reflejo compuesto por la respuesta del reflejo reforzante y por otro estímulo. Ley de extinción tipo S. Si el reflejo reforzado a través del condicionamiento tipo S se provoca sin presentación del estímulo reforzante, su fuerza decrece. Cierre de comillas. Pero el condicionamiento tipo S o respondiente no recibió tanta atención como el condicionamiento operante o tipo R, que según Skinner operaba sobre la conducta emitida o volitiva del organismo. Suponiendo que la conducta emitiva es más importante que la respondiente en los organismos, los analistas del comportamiento dejaron el condicionamiento clásico en un lugar secundario de la psicología del aprendizaje hasta los años 60. Resumiendo, desde la concepción conductista, el condicionamiento clásico se deriva del condicionamiento pavloviano original y se refiere a una operación de fortalecimiento o extinción de una conexión entre estímulos originalmente neutros y las conductas respondientes o reflejas y emocionales del organismo entero. 3. Concepto cognoscitivo. En Norteamérica, a comienzos de la década de 1960, resurgió el interés por el condicionamiento clásico, pero bajo una perspectiva cognoscitiva. El líder de esta revolución cognoscitiva del condicionamiento clásico fue Robert Rescorla, quien junto con otros destacados investigadores como Alan Wagner, Ruth Colville, etc., ha comprobado empíricamente que el estímulo condicionado controla la puesta condicionada en la medida en que tenga valor informativo acerca del estímulo incondicionado al que se le asocia. Según Rescorla, comilla, la descripción de condicionamiento adoptada aquí, si bien no es atribuible a algún autor en particular, está dentro del espíritu dado por Tolman. Vemos el condicionamiento pavloviano como el aprendizaje de relaciones entre eventos ambientales que ocurren fuera del control del organismo. Como resultado del arreglo ambiental entre dos eventos, el organismo experimenta un aprendizaje el cual se refleja posteriormente en el cambio de su conducta. Pero desde el presente punto de vista, el aspecto esencial es que el organismo aprende sobre las relaciones entre eventos. Cierre de comillas.
Aquí es necesario resaltar dos aspectos. Primero, el condicionamiento clásico deja de ser un método o una operación de formación de reflejos para convertirse en un proceso de aprendizaje asociativo. Y segundo, ese proceso cognoscitivo influye sobre la conducta, pero sucede independientemente de ella. Este nuevo concepto, al igual que el skinneriano, al igual que el skinneriano, hace referencia al organismo entero, pero no a nivel temportamental. Este nuevo concepto, al igual que el skinneriano, hace referencia al organismo entero, pero no a nivel comportamental, sino a nivel cognoscitivo, permitiéndole establecer una relación de predicción entre el EC y el EI. Concepto neurobiológico. Mientras la comunidad de psicólogos del aprendizaje daba un viraje cognoscitivo al condicionamiento clásico, varios fisiólogos liderados por el médico norteamericano Eric Kandel, ganador del Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2000, comenzaron a estudiar las bases neuronales de varias formas de aprendizaje como la habituación, la sensibilización y el condicionamiento clásico. Ellos tuvieron la fortuna de poder estudiar el condicionamiento manipulando directamente las neuronas del caracol marino, Aplysia californica. Este animal posee un sistema nervioso simple de 20.000 neuronas de gran tamaño. Hasta ese momento, los psicólogos y fisiólogos habían estudiado el condicionamiento a nivel conductual con vertebrados. Además, es importante señalar que Kandel y sus colaboradores incluyen la teoría neuronal que no poseía Pavlov. Sin embargo, y a nivel neuronal aparece otro concepto de condicionamiento clásico como un mecanismo subyacente al aprendizaje asociativo. Comilla, entendemos por aprendizaje el proceso en virtud del cual adquirimos nuevos conocimientos. Kandel and Hawkins. Se ocurre al, comilla, se recurre al caracol marino Aplysia para estudiar la base biológica del aprendizaje por lo simple de su sistema nervioso. Ladislav Tauk y uno de los autores, Kandel, avanzamos en una regla del aprendizaje asociativo en 1963 cuando trabajamos en el Instituto Marey de París estudiando el sistema nervioso del caracol marino Aplysia. Resultó que la conexión sináptica entre dos neuronas podía reforzarse sin la actividad de la célula postsináptica al intervenir una tercera neurona sobre la célula presináptica. La neurona moduladora, la tercera neurona en cuestión, provoca que de los terminales de la neurona presináptica se libere mayor cantidad de neurotransmisores. Sugerimos entonces que este mecanismo podría adquirir propiedades asociativas si los impulsos eléctricos, los potenciales de acción de la neurona presináptica coincidiesen con los potenciales de acción de la neurona moduladora, un mecanismo asociativo premodulador. Es importante destacar que no se iguala condicionamiento clásico con aprendizaje asociativo, sino que el condicionamiento como mecanismo
premodulador neuronal pasa a ser la base biológica del proceso psicológico de adquisición de conocimientos llamado aprendizaje asociativo. Con Candel y sus colaboradores, el condicionamiento clásico vuelve a la fisiología, pero como un proceso neuronal y no como una operación de control ambiental. Conceptos subyacentes en el campo aplicado. Hallar todos los conceptos subyacentes a las técnicas de intervención que nominalmente se basan en el condicionamiento clásico es una tarea monumental, pues la cantidad de problemas que se afrontan en estas técnicas es inmensa. Tarlow resume los desórdenes médicos y psicológicos intervenidos con terapias que de una u otra forma se basan en condicionamiento clásico. A. Desórdenes médicos, tales como ataque de epilepsia, vómito asociado con ansiedad, bruxismo, poliuria, retención urinaria, afasia, efectos de la quimioterapia contra el cáncer, diarrea, dismenorrea, dolor de cabeza, urticaria, insomnio, espasmo muscular, psoriasis, enfermedad de Raynaud, tics, síndrome de Tourette, bulimia, hiperlipidemia, hipertensión, incontinencia fecal, neurodermatitis y dolor crónico. B. Desórdenes psicológicos, tales como fobias, desórdenes de ansiedad en general, disfunciones y desviaciones sexuales, alcoholismo, tabaquismo, tartamudeo, alucinaciones, depresión, abuso de drogas, obesidad y cleptomanía. Los reportes de tratamientos inundan revistas como Behavior Research and Therapy, Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatric, Behavior Therapy, Journal of Consulting and Clinical Psychology, British Journal of Psychiatry, Archives of General Psychiatry, Addictive Behaviors, Biosomatics, Clinical Physiologic Review, Journal of Abnormal Psychology y Journal of Applied Behavior Analysis. Además, el condicionamiento clásico se investiga en áreas que todavía no ofrecen aplicaciones, pero que para el futuro producirán nuevas soluciones y viejos problemas humanos. Farmacología, neurobiología, psicología cognitiva, endocrinología e inmunología. Pero el problema de los conceptos subyacentes se mantiene tanto para las técnicas de intervención como para las nuevas áreas de investigación mencionadas. Dentro de los artículos revisados por autor se encontraron varios conceptos no explícitos de condicionamiento clásico, coincidentes con los 4 conceptos básicos. 1. Bajo el concepto reflexológico. Aquí se encuentran casi todas las aplicaciones, principalmente las dirigidas a problemas psicofisiológicos tradicionalmente abordados por la medicina. A continuación se presentan algunos ejemplos revisados de intervenciones e investigaciones en orden cronológico. McGuire, Carlisle and Young ofrecieron la hipótesis de que las desviaciones sexuales, pedofilia, exhibicionismo y voyerismo y transvestismo se adquieren y mantienen por condicionamiento clásico. Estos autores sugirieron, luego de haber estudiado varios casos, que el condicionamiento se adquiere después de una seducción inicial o experiencia y se mantienen mediante la asociación de la masturbación y fantasías relacionadas con la desviación.
De acuerdo con esta hipótesis, recomendaron realizar la terapia contra las desviaciones sexuales, efectuando un contracondicionamiento en el cual se asocien la masturbación y estímulos socialmente más aceptables. El tratamiento de la enuresis no el tratamiento de la enuresis nocturna con técnicas de condicionamiento data de la década de 1930. En 1970, Turner, Jung y Reichman publicaron un estudio en el que se comparaban diversas técnicas de intervención, controlando el efecto placebo y el efecto de la percepción de intervalos regulares de tiempo entre ensayo y ensayo. La técnica fundamental consistía en la instalación de un dispositivo en la cama del niño que activaba una alarma cuando el niño mojaba la cama. Al niño se lo instruía para que apenas sonara la alarma, la apagara y fuera al baño o a la vasija. La alarma se usaría hasta que el niño desarrollara sus propios controles internos. Retención. En el estudio en cuestión se encontró que las técnicas basadas en condicionamiento son inicialmente muy efectivas, 81.4% de éxito, pero no pudieron evitar altos niveles de recaída. Davis 1980 reportaron un procedimiento exitoso de condicionamiento de un caso de impotencia eréctil peniana. El señor D de 48 años, casado con la señora D de 47, habían desarrollado una impotencia peniana psicogénica ante la presencia de la esposa, que puso en peligro el matrimonio. Davis y Davis diseñaron un programa de 7 pasos en el cual se recondicionaba la tumescencia del pene en vigilia ante la presencia de la esposa. Para ello se aprovechó la respuesta natural de erecciones en estado de sueño y se entrenó a la señora D para que se percatara de esas erecciones y despertara a su esposo para que prestara atención a su erección delante de ella hasta que se terminara y volvía a dormirse el señor D mientras producía una nueva tumescencia. Gradualmente se asoció la tumescencia adquirida en el sueño con acercamientos progresivos a la esposa hasta que la función sexual se normalizó completamente. Wins y Minustic presentaron un balance entre los resultados de tratamiento y características de los pacientes sometidos a terapias adversivas contra el alcoholismo. Estos programas son utilizados desde 1935 y el procedimiento que generalmente se usa consiste en asociar el sabor, olor, visión y pensamientos del alcohol con una reacción adversiva producida por un vomitivo. Las respuestas de aproximación al alcohol se castigan inmediatamente con una reacción aversiva y se espera que el cliente generalice la evitación del alcohol a todas las situaciones en que hay la oportunidad o el deseo de tomar. Los autores encontraron que el 63% de su muestra mantuvo la abstinencia continua por un año y una tercera parte se mantuvo abstemia por 3 años. Además, se identificaron resultados diferenciales de éxito en grupos demográficos como hombres viejos versus hombres jóvenes y hombres casados versus hombres solteros. Variables como el sexo, nivel educativo, estatus laboral o experiencia previa en otras terapias no correlacionaron con el éxito en la terapia. Cannon, Baker, Gino y Nathan
investigaron la relación entre la fuerza de la aversión producida en la terapia contra el alcoholismo y el grado de abstinencia. Encontraron una correlación positiva entre la duración de la abstinencia y respuestas negativas hacia el alcohol como consumo decrementado, gestos de disgusto, reportes verbales desaprobatorios e incremento en respuesta de taquicardia anticipatoria. Siegel y Ellsworth reportaron un caso de muerte por sobredosis de morfina, explicándolo con un modelo de tolerancia basado en el condicionamiento pavloviano. Los investigadores propusieron que la tolerancia a la droga es una respuesta condicionada que se da bajo ciertas claves ambientales. Cuando esas claves son retiradas, la misma dosis ya tolerada se vuelven letales. Ese efecto también Ese efecto había sido demostrado en ratas por Siegel y sus colaboradores unos años atrás. Hall y Ginsberg publicaron una completísima revisión acerca de los tratamientos conductuales y farmacológicos contra el tabaquismo. Entre las técnicas conductuales revisaron las aversivas, que funcionan de manera similar a las terapias antialcohólicas. La más efectiva consiste en usar el mismo cigarrillo como estímulo aversivo, generando un contracondicionamiento por fumarse tan rápido que llega a producir náuseas y mareos. Esta técnica, si bien produce resultados, necesita de un constante chequeo médico. Bajo el concepto conductual. La diferencia básica del concepto conductual con respecto al reflexológico está en que el organismo en su totalidad involucra su conducta abierta más que algún sistema fisiológico en particular para la adquisición o extinción del condicionamiento. Bajo esta perspectiva, las técnicas de exposición de la persona a estímulos ansiógenos son las principales. La exposición produce un efecto general de extinción de condicionamiento propio de problemas como fobias, rituales obsesivo-compulsivos y ansiedad generalizada. En uno de los incontables ejemplos de terapias de exposición, Elmore, Wildman y Westfeld usaron el procedimiento de desestabilización. En uno de los incontables ejemplos de terapias de exposición, Elmore, Wildman y Westfeld usaron el procedimiento de desensibilización sistemática ideado por Wolpe para el tratamiento de una persona hemofóbica, fóbica a la sangre. Al sujeto masculino de 23 años se le presentaron diapositivas de partes anatómicas, objetos asociados con sangre y pacientes que donaban sangre. Los estímulos se presentaron jerárquicamente mientras el sujeto se relajaba hasta que pudo llegar a donar sangre, registrando su nivel subjetivo de ansiedad mínima. Una excelente revisión de las terapias basadas en la exposición, es decir, el continuo entre la desensibilización sistemática e inundación, lo ofrece Marx. Marx revisa las teorías de la ansiedad y las investigaciones sobre la efectividad de los tratamientos, llegando a conclusiones como las siguientes. 1. El componente efectivo de las terapias de inundación y desensibilización es la exposición y no la relajación u otros elementos adheridos. Las terapias que no hacen uso de la exposición son poco efectivas para combatir la ansiedad. La duración de la exposición debe sobrepasar un umbral crítico para superar el fenómeno
de incubación descrito por Eysenck. 4. La exposición funciona mejor en vivo que ante representaciones y es posible que los mecanismos de la ansiedad en uno y otro caso sean diferentes. 3. Bajo el concepto cognoscitivo. No existen programas de intervención clínica desarrollados, pero sí algunas investigaciones en humanos que pueden dar pie a la aparición de terapias novedosas. Loge, Ophir y Strauss realizaron un estudio descriptivo para evaluar la adquisición de aversión a sabores en humanos. Entregaron cuestionarios y revisaron a 517 entregaron cuestionarios y entrevistaron a 517 personas. Los sujetos reportaron 415 aversiones diferentes y un 65% de ellos reportó por lo menos una aversión. Llama la atención en este estudio los datos relacionados con el condicionamiento clásico. La aversión se produjo más hacia el sabor que hacia otros aspectos como la apariencia de la comida. La experiencia de condicionamiento tuvo más un arreglo adelantado de carácter predictivo que simultáneo o hacia atrás. Además, hubo casos de adquisición por observación de modelos sin haberse probado la comida. También hubo aprendizajes complejos en los que se asociaba el malestar subsecuente con un compuesto de estímulos que incluía el sabor. Las implicaciones teórico-prácticas de este estudio son grandes porque comprueban que el aprendizaje de aversión a sabores es fuerte en humanos al igual que en otras especies y además este aprendizaje se presenta independientemente de la conducta ingestiva y bajo estímulos que presentan una relación predictiva, lo que sugiere una perspectiva cognoscitiva del condicionamiento clásico. Sink y Solman hallaron que el efecto bloqueo puede intervenir en el aprendizaje de palabras escritas en niños retardados mentales. El efecto del bloqueo es uno de los hallazgos empíricos que sustenta una concepción cognoscitiva del condicionamiento clásico y consiste en una inhibición del aprendizaje ante estímulos compuestos. Cuando uno de los componentes se presentó previamente solo, sin asociarse al EI Dunham. Singh y Solman probaron el efecto en 8 estudiantes retardados. El compuesto incluía la palabra escrita y su significado dibujado. El bloqueo se produjo al presentar la palabra sola y luego el compuesto. A los grupos control se les presentó siempre la palabra sola o siempre el compuesto. Los resultados mostraron que la lectura correcta de la palabra disminuía en el grupo de bloqueo, mientras que en los grupos control la tasa de lectura correcta fue más alta. En cambio, en el campo aplicado en el cual se ha hecho uso extensivo del concepto cognoscitivo del condicionamiento clásico es el de la psicología del consumidor, particularmente en lo relacionado con la percepción publicitaria, particularmente en lo relacionado con la persuasión publicitaria y la formación de preferencias. Incluso el uso de concepto cognoscitivo es más explícito. No obstante, en la presente revisión se enfatiza en las aplicaciones clínicas más que en las relacionadas con el comportamiento del consumidor, que merecen una revisión aparte.
4. Bajo el concepto neurobiológico. Bajo el concepto neurobiológico tampoco existen aplicaciones, pero sí perspectivas interesantes. Kelso y Brown condicionaron sinapsis pertenecientes a porciones del hipocampo en el cerebro de ratas. El hipocampo es parte involucrada activamente en la memoria de los vertebrados, incluyendo humanos. El procedimiento usado consistió en estimular eléctricamente una neurona unida a otra, pero con una débil transmisión del impulso nervioso, al tiempo que se estimulaba otra neurona también conectada en la misma zona, pero con una transmisión eléctrica más fuerte. El resultado fue un aumento en la transmisión de la conexión menos efectiva. La gran capacidad de condicionamiento de la sinapsis a nivel hipocámpico sugiere una relación estrecha entre condicionamiento y memoria que en el futuro puede ser explotada provechosamente. Hiramoto y colaboradores informaron acerca del rol de las células inmunes en el condicionamiento clásico de la resistencia específica al cáncer. Este hallazgo se ubica dentro de una disciplina muy prometedora llamada psiconeuroinmunología, la cual ha descubierto la importancia cada vez mayor del condicionamiento clásico como forma de entrenamiento de las células sanas a que se inmunicen contra células enfermas que ya hayan invadido el organismo. En este estudio específicamente, a unos ratones inyectados con células cancerígenas se les dio una sustancia adicional compuesta de aloantígenos que pueden funcionar como señal de la presencia de antígenos en el cuerpo. En el momento del tratamiento con quimioterapia, los ratones que percibieron aloantígenos respondieron mejor a la terapia y la velocidad de crecimiento del cáncer fue menor que en aquellos ratones que simplemente recibieron la quimioterapia sin entrenamiento celular. Conclusiones. Existe una gran diversidad de conceptos de condicionamiento clásico, tanto a nivel básico como a nivel aplicado. Esta diversidad está originada en las diversas disciplinas y enfoques epistemológicos que han enmarcado la investigación y las aplicaciones del condicionamiento clásico a lo largo de este siglo, como se aprecia en esta tabla. El condicionamiento clásico actualmente va mucho más allá de Pavlov y del reflejo y ha pasado históricamente de considerarse como un método a estudiarse como un proceso neurobiológico o cognoscitivo. Aunque el avance a nivel básico es notable, existe un desfasaje importante a nivel aplicado, donde todas las intervenciones se realizan bajo perspectivas puramente reflexológicas y conductuales y no parece haber un interés por identificar y superar los viejos conceptos y teorías subyacentes con el fin de mejorar las técnicas. Las concepciones cognitiva y neurobiológica prometen soluciones más precisas a los tradicionales problemas clínicos y médicos. Las concepciones cognitiva y neurobiológica prometen soluciones más precisas a los tradicionales problemas clínicos y médicos afrontados con condicionamiento clásico, pero la realización de estas promesas depende del desarrollo de habilidades por parte de los estudiantes y profesionales de la psicología para actualizarse en literatura científica, leer desde una perspectiva epistemológica, investigar y producir intervenciones partiendo de teorías recientes que se asuman de manera crítica y creativa a la vez.
Fin de este ensayo.